Bueno, pues ahora sí llegamos al punto que todo mundo quiere escuchar. ¿Cómo realmente vamos a hacer, a levantar, a realizar, a formar ese departamento de recursos humanos en nuestra empresa? ¿Cómo yo sé que mi empresa necesita este departamento? ¿Cómo lo voy a hacer, Mayeli? A ver, cuéntame. Bueno, lo primero que tienes que tomar en cuenta o la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿tengo empleados disponibles en este momento? Si tienes más de 2 empleados, eres elegible completamente para levantar tu departamento de recursos humanos. También podrías estar en proceso de proyección, no tener empleados y querer levantarlo, pero ya más en una etapa de planificación. También te podemos acompañar perfectamente. Pero ya sabes, si tienes más de 2 personas en tu equipo, tienes 2 o más personas ya trabajando para ti, necesitas regular la forma en la que la vas a tener contigo. Tanto, obviamente, a nivel de crecimiento y comunicación, como también a nivel de regulación, ¿no? Todas las formalidades que corresponde tener 2 personas trabajando para ti, o Ok, más. ¿y cómo realmente se levanta este departamento? Bueno, obviamente nosotros iniciamos con un proceso de diagnóstico, hacemos unas preguntas determinadas, establecemos criterios donde entendemos dónde está tu mayor problema y ahí tratamos de enfocarnos, no levantamos un departamento de cero genérico, sin forma, no, tratamos de que él responda a tus necesidades. A nivel organizacional, un departamento se crea armando los cimientos, estableciendo cómo lo vas a ejecutar. Pero aquí en Líderes Imparables hemos tratado de entender que las herramientas son para usarse y buscarle realmente utilidad a las cosas. No necesitas tener una compañía muy grande y muy preponderante para poder hacer cosas como estas que son tan importantes. El orden es fundamental y no requiere tamaños. Lo que requiere es las ganas verdaderas de tener todo en su lugar. Entonces nosotros realizamos este diagnóstico, entendemos dónde está tu mayor problema y entonces desde él nos enfocamos para ayudarte a levantar el sistema. Súper, ¿en qué consiste o qué es lo que debería de ya tener lista? Además de que obviamente, pues, los empleados, ¿no? Por supuesto, deberías tener clara quizás una clasificación de tus empleados, deberías entender qué tipo de empleados tienes o cómo los tienes trabajando en el negocio. Nos hemos encontrado muchas figuras en las que tienen la clasificación de un modo, pero realmente la estructura, la forma de pagar, la regularidad, las horas, todo es de otra. Entonces, bueno, todo siempre va a iniciar con una consultoría previa donde te vamos a decir qué realmente debes hacer y cómo hacerlo. Y bueno, te indicamos personas que puedan ayudarte en esos puntos específicos para que realmente el departamento funcione lo mejor posible. Claro, ¿qué debería de tener ya listo yo, por ejemplo, qué tipo de información específica lleva este departamento? ¿Qué es lo que me va a resolver? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué es lo que me va a resolver realmente este departamento? El Departamento de Recursos Humanos se convierte en el corazón del negocio para relacionarte con tus empleados. Allí dentro de ese departamento va a existir la vida, la historia de cada uno de tus empleados, desde que entra hasta que se va. Entonces, cada una de esas etapas nosotros las hemos denominado ciclo de vida del empleado porque desde que llega, él ya comienza a tener una interacción específica contigo y tú necesitas ordenar esa interacción. Cuando él llega, él va a llegar a pedirte empleo. Entonces nosotros tenemos una fase de vacantes o de candidatos que es donde hacemos los procesos para siempre tener una base de datos que te permita tener vacantes que analizar. Ya luego de cómo te pide el empleo, viene ese primer filtro donde lo pasas a cómo lo entrevistas, ¿no? Cómo la calidad de la entrevista que haces va a determinar si realmente es perfilable para un cargo o no. Es fundamental. En la entrevista pasan las mejores cosas. Las mejores. Allí de verdad te puedes dar cuenta si estás cometiendo un error. Y yo creo que la mujer tiene que aprovechar mucho que nosotras somos intuitivas. Definitivamente nosotros vemos algo que el hombre definitivamente no ve, ¿no? Entonces, utilizar a favor esa capacidad de intuición que tenemos para en la entrevista elegir correctamente.
Bueno, ¿en qué te ayudamos nosotros? Te damos técnicas y preguntas y respuestas y una guía clara, un timing claro de cómo llevar esa entrevista a cabo. Claro, además de todos los instructivos, o sea, no es solamente que les damos el cómo lo deben de hacer, sino el instructivo que tú tienes, nosotros te damos la capacitación para que tú puedas llevar a cabo, le des vida a todo eso, a ese departamento, ¿no? Me parece Exactamente. muy interesante y creo que sería excelente idea que mañana vamos a estar haciendo una entrevista totalmente en vivo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de un caso real de una persona que te está llamando para pedir empleo. ¿Cómo de una tú dices, no, esta empleada No, 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 no. ni para qué continuar con la entrevista, ¿no? Cuando sí realmente vale la pena escucharla, tomarme el tiempo de hacerle la entrevista personalmente, porque es que de verdad, desde la llamada tú te das cuenta si vale la pena o no vale la pena que perder el tiempo, honestamente, así es. Sí, cuando tú ejerces una buena entrevista, ya tú vas clara de las preguntas que quieres hacer y vas con una posición consciente de cómo quieres dirigir la entrevista. Entonces, bueno, cuando tú ya eres consciente de lo que quieres escuchar, obviamente, tampoco manipulando lo que la otra persona vaya a decir, pero sí necesitas tener conciencia de, ok, estas son 3 cosas que para mí son red flags y no van a pasar al siguiente nivel. Entonces eso tú lo registras en tu cerebro y cuando comienzas a hacer las preguntas, ellas van a responder a eso que tú quieres de la forma en la que, bueno, ellas decían hacerlo y allí tú vas a poder decir sí o no, definitivamente. Claro, también otra de las cosas que resuelve este departamento es cómo tú llevas ese seguimiento de esos conflictos que salen día con día, ¿no? Si hubo un conflicto con un cliente o que cómo lo resuelves con tu empleado, qué procede, pasa un accidente, todo lo que pasa con tu empleado pasa por este departamento de recursos humanos, ¿no? Para que obviamente cada empleado tiene que tener su expediente y tú entiendas cómo es que se tiene que ir formando este expediente. Y no solamente, pues bueno, desde que entra en la estancia, sino cómo sale, que muchas veces no tienen la mejor salida, ¿no? Sí, de hecho, antes de, ya cuando tú llevas ese récord y entiendes todos los imprevistos que puedan ocurrir dentro del tiempo de trabajo, también hay 2 fases muy importantes que nosotros tomamos en cuenta, que es cómo lo evalúo y cómo crece. Evaluaciones de desempeño claras donde tú puedes ver si esa persona creció o no, si esa persona evolucionó o no, si entendió tu misión, tu visión, tus valores y tus procesos tal cual como tú esperas que se haga o no. Allí te puedes parar en la opción de decir voy de nuevo, voy a reentrenarlo. Puedes tener una posibilidad de reentreno, eso también es posible, pero también puedes tener la posibilidad de removerlo. Entonces, todas estas evaluaciones te permiten poder tener claro, ¿sabes? Si quieres conservar a la persona o no. Es fundamental en el proceso. Y finalmente, una salida óptima, una salida formal, adecuada, donde puedas desincorporarlo de manera estructurada de cada uno de los lugares a donde le diste entrada. Nosotros no decimos chao y ya, buscamos actas de entrega, evaluaciones de entrega, que todo esté completamente en orden para que la persona se pueda ir y tú no tengas que volver a comunicarte para decirle, mira, no me trajiste el uniforme, mira, te quedó pendiente de la entrega de esto. No, ya eso no tiene que pasar porque tú vas a tener un protocolo para Y cómo se deja hará. eso, información que de pronto se llevan, no sé, por ejemplo, tenías a una persona encargada de una casa y resulta que ya no trabaja y solamente esa persona sabe el teje y maneje de esa propiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? Claro que pasa. Entonces ahí le estás llamando, pues, primero te agarraste el chongo y después ahí te tienes que comer la vergüenza y decir, a ver, oye, fíjate que tal cliente me está preguntando tal y bla, 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 y no encuentra la información, bla, bla. Entonces, ¿sabes? Hay que, pues, evitar. O, ¿sabes qué? Te llevaste las llaves de ta ay, Exacto. a mí una vez me pasó eso, que yo, de verdad, yo llegué al punto de que yo dije: "Bueno, si no", porque no me respondía la persona,
no, buscaba y la buscaba y nada, y yo dije, bueno, le tuve que mandar decir con un familiar, decir, pues si no me entrega la llave, voy a tener que llamar a la policía. Y apareció. Sí, inmediatamente apareció la persona, ¿no? Con la llave. Entonces, sí era que veía los mensajes, pero muchas veces la actitud que toman cuando salen de los trabajos no es la correcta, ¿no? Sí, y eso es lo que se busca, digamos, regular en las salidas, que la salida a veces puede llegar a ser muy emocional y puede llegar a ser una ruptura amorosa terrible. Y entonces este documento lo que busca es regular esa ruptura. Ok, siente lo que quieras, pero tienes que dejar plasmado aquí o dejar entregado aquí aquello que hiciste durante el tiempo que fuiste mi empleado. Eso es súper importante. Eso le da vida a poder realmente cerrar un expediente. Si tú no tienes eso, no deberías decir que cerraste el expediente. Una entrega formal de salida. Se regula tanto la entrada como la salida. Así es, pues es muy interesante seguir aprendiendo sobre cada departamento. Ya se los he dicho en los otros programas, creo que este es el departamento que más le tenemos que meter empeño, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar como, yo digo, como esa tranquilidad, ¿no? Cuando aprendemos de cómo comunicarnos, cómo es preferible mejor hacer algunos procesos con los empleados, evitar una mala comunicación, que eso también nos puede traer problemas legales a nosotros como empleadores. Aquí el Departamento de Recursos Humanos, desde el área del dueño, lo que te ayuda es a transformarte. Ya dejas de estar en el campo y de hacer un rol de campo y te empiezas a dar cuenta que tu perfil es completamente otro. Y es mantener viva la motivación, la consistencia, el empuje de las personas que hacen posible el servicio. Entonces ya te ponen a ti de frente en tu verdadera labor, que es sostener cada uno de los departamentos. Eso es lo que de verdad viene a hacer el Departamento de Recursos Humanos. Darte a ti la posibilidad y la potestad de transformarte y ya no estar más en el campo. Es que a veces muchas dicen, no, lo que pasa es que a mí me gusta limpiar. Está bien que te guste, pero hazlo desde el rol de entrenadora. No lo hagas desde el rol de ejecutoria. No lo hagas. Entrena, equipa. ¿Perdón? Si quieres crecer, no va a ser algo que puedas sostener por mucho tiempo. No vas a poder porque, o sea, nosotros tenemos solo dos formas de actuar. O lideramos o ejecutamos. Pero las dos cosas al mismo tiempo son complejas. Al principio por supervivencia lo haces, pero no es sostenible en el tiempo. Necesitas liderar y necesitas delegar a una persona de tu confianza. Eso también es algo que hemos hablado y me encanta que ya todas piensen en buscar la ayuda de alguien cercano de su familia para poder proyectarse o multiplicarse en esa persona. Eso es valiosísimo. ¿Por qué? Porque ya estás empezando a salirte de ese rol que te frustra, que te desespera y se lo empiezas a entregar a alguien para que tú puedas dirigirla a ella. Nos ha estado pasando con las dueñas de negocio y sus hijas. Entonces es maravilloso ver que ya van dando ese paso de decir, ok, aquí tiene que haber una que haga lo que yo hacía, pero ahora yo la voy a dirigir. Ahora yo le voy a decir, yo voy a hacer su camino más sencillo porque yo voy a estar detrás de ella. Entonces, es un tema definitivamente es un tema, siempre va a ser un tema de mentalidad. Cambia tu perspectiva, mira cómo lo están haciendo otras empresas, pero mírate tú. Mira que tú empieces a tener la capacidad de liderar. Cuando tú tengas automáticamente que tú tengas la capacidad de liderar, tú vas a necesitar un departamento de recursos humanos. Súper. Pues bueno, mañana nos vemos porque mañana va a estar muy bueno. Tienen Muy que bueno. ver cómo es realmente una entrevista de trabajo. Así que probablemente nos vamos a reír mucho. Va a estar muy divertido, así que bueno, síganos porque esto cada vez se pone mejor en Líderes Imparables. Nos vemos mañana. Chao, Bye. chao.